Seguimos con esta segunda parte, viendo Constitución. Bien, vamos a tratar de ir un poquito más rápido en una primera parte de Constitución y vamos a utilizar lo que ustedes dijeron para definir Constitución, porque cuando hablaron de democracia, tiraron algunas cosas, algunos valores que están emparentados con la idea de Constitución que vamos a tratar hoy. ¿Está bien? La idea de los valores que planteó Ignacio es un concepto que nosotros vinculamos al concepto de constitución, no porque no esté en la democracia, ¿está bien?, sino porque entendemos, a ver, vamos a empezar por el principio, porque a veces por querer ir rápido nos salteamos cosas importantes. ¿Qué coño se entiende por constitución? Bueno, el término constitución se puede entender de múltiples maneras, ¿está bien? Básicamente nosotros entendemos constitución en el sentido de la elaboración de un texto jurídico que establece formas fundamentales de distribución de poder y que establece lo que nosotros llamamos derechos, que vamos a problematizar bastante sobre el tema de los derechos. ¿Qué son los derechos? Por ahora voy a tomarlo a Ignacio y voy a refugiarme en que los derechos implican el reconocimiento de ciertos valores, ¿está bien?, que se consideran fundamentales. No dije mucho, soy abogado, así que no tengo por qué decir demasiado, tampoco es mi métier, ¿está bien? Pero vamos a ir por ahí. También Constitución se puede entender también como todo sistema tiene una constitución. No vamos a hablar en esos términos de constitución, ¿está bien? Cualquier sistema de gobierno tiene una constitución, ¿está bien? Porque en toda sociedad está distribuido el poder de alguna manera, el poder se ejerce de una determinada forma, pero ese concepto de constitución en sentido amplio no nos interesa hoy, ¿está bien? Nos interesa un concepto de constitución de tipo más pleno, ¿está bien?, en donde constitución refiere a reglas de juego, ¿está bien? Esto que parece mucho no es tanto, ¿está bien? Cualquier constitución de cualquier sistema, aún el peor de la historia, implica el establecimiento de ciertas reglas de juego, ¿está bien? O sea, alguna regla básica, general, por el cual se rijan la realidad, ¿está bien? La esclavitud es una regla de juego, horrible, pero es una regla de juego. Ustedes son esclavos, nosotros somos los propietarios. Eso, a eso me refiero con reglas de juego. Eso no es suficiente, no es el concepto de constitución que nos interesa, pero lo integra, ¿está bien?, el de reglas de juego. Después está el tema de las restricciones formales, ¿está bien? ¿A qué nos referimos con restricciones formales? Es que a esas regulaciones, esas reglas de juego son generales, son públicas, son más o menos precisas, ¿está bien?, y tienen algún sistema de aplicación que se pretende imparcial. Y por sobre todas las cosas, entendemos constitución como un sistema en donde se reconocen derechos. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver qué coño significa esto de reconocer derechos. Y es vital para nosotros esta clase y entender esta relación entre derechos y constitución porque nosotros tenemos un profundo compromiso, digo, desde la cátedra y en general todas las personas que estudian derecho, con estos dos valores, el valor de la democracia y el valor de la constitución. Todos estamos comprometidos, y yo les preguntaría, con un sistema democrático de gobierno, más allá de que después tenemos que definir de qué estamos hablando, ¿está bien? Si es un sistema representativo, si es un sistema de democracia directa, si es un sistema de democracia delegada, ahora vamos a verlo, ¿está bien? Y todos estamos de acuerdo con el respeto de un núcleo básico de derechos que podríamos llamar derechos humanos, ¿está bien? Con lo cual, estos dos compromisos básicos son los que nos motivan y muchas veces hasta son los que generan que cada uno de nosotros haya decidido estudiar derecho. Bueno, el punto es que
el concepto de constitución, este entendimiento de constitución como un sistema de valores, se habló de derechos económicos sociales, se habló de igualdad, se habló de sistemas, se habló de representantes, se habló de poder, se habló de poliarquía. La existencia de una constitución, ¿qué les parece que, si tendrían que definirlo en una palabra o en un concepto, qué sería la constitución? ¿Para qué la queremos? ¿Cuál sería su función? Para regular todos esta... Para organizar la forma de gobierno, los organismos, Lorena sus dice, derechos. Bien, Lorena dice organizar, Lucía dice, ¿cómo habías dicho, Lucía? Para regular todos estos conceptos que estuvimos viendo. Bien, regular. Para garantizar derechos y libertades de las personas. Claro, los derechos que se les dan a los ciudadanos. Esperen, disculpen porque si hablan de a mucho, los voy a mutear los que ya hablaron, ¿está bien? Un segundo. Adriana y Ignacio, sí, Ignacio está pidiendo la palabra desde hoy. Para garantizar los derechos y libertades de las personas. Ok, pero conceptualmente, perdón, está bien, pero conceptualmente, ¿para qué lo queremos? Sí, Ignacio. Para organizar. Para regular las relaciones, entiendo que para regular las relaciones de los ciudadanos en sociedad. Bien, está bien lo que están diciendo. Esperen porque además... Es una regulación de comportamientos sociales, digamos. Bien. Pero no regular solo las acciones de los ciudadanos, sino también la de los poderes que tenemos como representantes. Bien, está muy bien todo lo que están diciendo. Se me fue un poquito en algún momento. Sí, Patricio. Ariadna mencionó la cuestión de los derechos. Pues sí, buscamos garantizar derechos. ¿Qué objetivo buscas? ¿Qué función tendrían los derechos en tu propuesta? O sea, ¿por qué buscaríamos poner derechos ahí? Perdón, ¿se me escucha bien? Porque tengo mala internet. Sí, Joaquín. La Constitución es limitar poderes más que reconocer derechos. Bien, bien, Joaquín. Lo que todos están diciendo, regular, reconocer derechos, garantizar derechos, organizar, nos lleva a una idea que es a donde los queremos llevar, que es la idea de, todo eso se podría resumir en un concepto, en una idea, en una función. La función de la Constitución es limitar. ¿Está bien? La Constitución es un límite a algo. ¿Está bien? Un derecho, decir que yo tengo un derecho, implica que yo tengo la facultad de interrumpir, limitar, obturar una acción de otro. ¿Está bien? Usted no me puede matar porque yo tengo derecho a la vida. Entonces, lo que busco es limitar la conducta del otro. Sistémicamente, la Constitución lo que busca es, y lo que hace, y su función, es limitar a la democracia. ¿Me siguen? ¿Me están escuchando bien? La Constitución funciona en nuestro sistema como un límite a la democracia. Y acá es donde Constitución y democracia chocan. Porque si democracia es soberanía del pueblo y Constitución es límite, empezamos con los problemas. O por lo menos empezamos a ver que democracia y Constitución no significan lo mismo. Porque legítimamente los revolucionarios franceses que tiraron abajo el antiguo régimen, dicen, bueno, ahora los soberanos somos nosotros, el pueblo. Bueno, no, pero están limitados, no pueden hacer todo esto. No, entonces te diría, no, entonces no soy soberano. Si yo estoy limitado, no soy soberano. Al rey Luis XIV, a todos los reyes anteriores, no le pusieron ningún límite. No tenían ningún límite. Lo que decía el rey era la palabra de Dios en la tierra y se hacía. Con lo cual, eso es soberanía. Entonces, la soberanía importa la inexistencia de límites. ¿Me siguen hasta acá?
Sí, profe. Bien, con lo cual tenemos que nuestro sistema democracia constitucional es un sistema que encierra una tensión que es irresoluble, ¿está bien? Esa tensión es imposible de eliminar. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un valor que es la democracia, que es la soberanía del pueblo, y por otro lado tenemos un valor que es antitético, que es limitar a la soberanía del pueblo. Con lo cual, no son dos conceptos que son sinónimos, sino que son dos conceptos que hacen alusión a ideas distintas y en algún punto hasta opuestas. ¿Está bien? De hecho, en principio están opuestas. Por eso, creo que Nino hablaba de matrimonio bien avenido, democracia como que era algo que iba de suyo, democracia constitucional como que era lo mismo, y él lo criticaba, ¿no? Fue, de hecho, el primer teórico, por lo menos yo leí en castellano, que planteando este problema. Podríamos, parafrasear a Nino, decir que es un matrimonio, ¿está bien? Y un matrimonio está compuesto de opuestos y está lleno de tensiones como cualquier relación humana, y me imagino que cada uno de ustedes será testigo de ello. Yo estoy casado, tengo 2 nenas, y doy fe, ¿está bien?, de que la tensión es permanente, ¿está bien? Que esté en tensión no implica de que no puedan convivir, ¿está bien? Y eso es algo que nosotros también queremos empezar a plantearles y que ustedes empiecen a manejar, que las cosas están en tensión. Los valores están en tensión, las normas están en tensión, la vida es tensión, ¿está bien? Cómo se resuelva esa tensión dependerá de un montón de micro y macro decisiones que tomemos, ¿está bien? Y depende de las decisiones que tomemos, esa tensión se va a distender, ¿está bien? Y quizás se pueda llegar a un nuevo punto de síntesis que genere una nueva contradicción y una nueva tensión, o esa tensión se puede tensar y quizás hasta romperse, ¿está bien? Pero es importante que ustedes empiecen a salir del ámbito de confort de que las cosas son armonía. No, la armonía queda para la música. Armonía, melodía y ritmo, ¿está bien? Sí, Patricio. Sí, un punto atrás. Cuando hablamos de límite, Nico mencionó el tema, por ejemplo, de los derechos. Tenemos derecho a la vida, entonces el Estado o terceros no pueden hacer ciertas cosas. Pero fíjense que también la Constitución es límite en la parte orgánica, cuando dice el Poder Ejecutivo puede hacer estas cosas y no otras. El Poder Legislativo tiene que tomar decisiones de esta determinada manera. Si lo hace de otra determinada manera, eso va a ser nulo, va a ser inconstitucional, va a tener ciertas consecuencias. El gobierno nacional se encarga de ciertas cosas y los gobiernos provinciales se encargan de otras cosas. Entonces esa forma de organizar el poder es un límite al autogobierno colectivo. Entonces, tanto los derechos como la propia organización del poder actúan como límites. Entonces, ahora lo que en esta parte tenemos que ver es cómo esos límites pueden ser justificados. Porque esa es la cuestión central de nuestra materia, o de esta clase tal vez, es si al principio dijimos que la democracia, que nos importa mucho, se basa en la idea del autogobierno irrestricto, de que no tenemos límites como pueblo, como ciudadanía, como comunidad, y ahora nos dicen que algo que también nos interesa, como es la Constitución, viene con la idea de poner límite a cada uno de nosotros como colectivo. La pregunta es, ¿cómo aceptamos y cómo justificamos esos límites? ¿Cómo hacemos compatibles la democracia y la Constitución, el autogobierno y los límites? Es que en realidad los límites no son malos porque, según la metáfora de Ulises y las sirenas que estaba en el texto que había que leer, en realidad es como que desea que potencia para el futuro, digamos. O sea, es como para un bien mayor. O sea, yo entendí como que, según la metáfora esa, que sería como para evitar tentaciones futuras. Bien, bien, Ariadna, muy bien. Pero primero, ahora vamos a ver si son buenos o malos. Lo primero que vamos a identificar es que es un límite, ¿está bien? Y en general,
en los cursos de Derecho Constitucional esto no se marca, ¿está bien? Se marca como que es todo, como que todo funciona perfecto y va de suyo que esto es así. Y lo que queremos empezar a marcar es que esto no tiene por qué ser así, ¿está bien? Es una posibilidad hacerlo así. Podría haber democracias sin constitución, y hay constituciones sin democracia, ¿está bien? Porque todo régimen tiene una constitución, ya te doy la palabra Ignacio, todo régimen tiene constitución, pero no necesariamente una democracia tiene que tener una constitución. Nosotros la tenemos, y a su vez, para también bajarle un poco la ansiedad y darle la palabra a Ignacio, a su vez damos elemento de derecho constitucional, no damos elemento de derecho de la democracia, con lo cual está claro que estamos comprometidos con la idea de constitución. Pero para empezar a estudiar derecho constitucional, tenemos que entender si está justificado tener una constitución. Porque si no, vamos a estar estudiando una materia, un tema, que quizás no haya que estudiar. Quizás haya que borrar la Constitución. Quizás la Constitución sea un problema, y quizás lo sea, ¿está bien? Pero digo, lo primero que nosotros vamos a hacer en cada cosa es ver por qué lo estamos haciendo y caminar sobre paso más firme y tierra más firme que podamos. Sí, Ignacio. No estoy ansioso, así que no te preocupes, pero no, estaba pensando en que hay un presupuesto de libertad, de igualdad y de respeto, digamos, en la convivencia con el otro, que es un diálogo, un ida y vuelta continuo en la construcción, digamos, que es de los valores que estábamos hablando. Entonces ahí está el límite en el respeto al otro y llegar a una síntesis que tienda al bien común, digamos. No sé si es correcto, pero en un clima de tolerancia, ¿no? Que creo que es lo que tiene que crear la Constitución y ver la democracia. Para que se pueda interactuar en un pie de igualdad, digamos. Se te escucha bastante mal, Ignacio. Se entendió igual, se entendió lo que planteabas, pero de vuelta, vamos más lento, ¿está bien? Vamos más lento. Es una carrera de tortuga esto. El último que llega gana. Bien, tenemos una Constitución que limita a la democracia. Estamos comprometidos con la democracia. Todas las revoluciones modernas, la inglesa, la norteamericana y la francesa, no se hicieron para tener una constitución, se hicieron en pos de la democracia, ¿está bien? Del gobierno del pueblo, ¿está bien? En contra de, en Francia, la tiranía de los reyes, en Inglaterra también de la tiranía de los reyes, en Inglaterra en contra de la tiranía de Gran Bretaña, ¿está bien? Con lo cual, el concepto de democracia es fundamental en las revoluciones modernas. En la Revolución Rusa, el concepto de gobierno por el pueblo fue central también, en todas las revoluciones socialistas, con lo cual tenemos, la soberanía del pueblo es la idea madre sobre la cual además se justificaron todas las revoluciones, porque la democracia, la idea de democracia, no solo es una idea de gobierno, sino que es la justificación para hacer la revolución. ¿Está bien? Porque siempre que uno hace una revolución necesita justificarla. Entonces la justificación es, no, nosotros somos el pueblo, o representamos el pueblo, y tenemos que tirar a la tiranía, ¿está bien? O a este sistema podrido, y entonces, que impide que la real participación, que todos puedan ser libres, ¿está bien? Los grandes lemas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, ¿está bien? Con lo cual, democracia nos interesa sobremanera. Viene la Constitución a ponernos un límite, y acá lo llevo un poco al campo de la realidad. Y entonces nosotros tenemos un sistema en la Argentina y en todos los países que se presume democrático, ¿está bien? Y que tiene una Constitución. Una Constitución que nos impide tomar determinadas decisiones, o que nos exige para tomar determinadas decisiones tomarlas de determinada manera, a través del voto, a través de representantes, a través de mecanismos. No lo podemos tomar, no podemos estar
establecer derechos o modificar el sistema porque simplemente todos nos pongamos de acuerdo. Necesitamos cumplir determinados pasos, tener determinadas limitaciones, y aunque nos pongamos todos de acuerdo, hay cosas que no podemos decidir. Hay cosas que la Constitución no nos permite hacer. Por ejemplo, no podemos, aunque todos estemos de acuerdo, establecer la esclavitud. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que no puede haber esclavitud. O con el punitivismo, ¿está bien? Pena de muerte para los violadores. Bueno, aunque todos estuviéramos de acuerdo con pena de muerte a los violadores, que no lo estamos, no se podría, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, ya lo vamos a ver, establece que no se puede imponer la pena de muerte. Entonces, parecería que no somos tan soberanos. ¿Está bien? Porque las decisiones que más nos importan no las podemos tomar. Si nosotros queremos cambiar el régimen de propiedad, ¿está bien? Quizás hasta no habría que ni cambiar la Constitución para eso, pero supongamos que la Constitución estableciera que no puede haber propiedad colectiva o cooperativa. No lo dice, ¿está bien? Pero supongamos. Bueno, no podríamos hacerlo porque... Y así, cada uno de los temas más importantes, porque la Constitución se fija en los temas más relevantes, ¿está bien? En la Constitución no está resuelto los problemas de medianería. ¿Quién tiene la culpa si hay una filtración en el edificio, o cómo se planta, o cómo se corta un árbol? ¿Está bien? Sino que están fijados los grandes temas. Los grandes temas que nos importan a todos están establecidos ahí. Y no podemos modificarlos. No podemos, por lo menos, tomar decisiones respecto de eso, si no es cumpliendo y bajo las reglas de esa propia Constitución, en la cual nosotros no participamos. ¿Está bien? Pero tenemos Constitución, y nos parece que es deseable tener Constitución. Y de hecho, en general, cuando hay algo que no nos gusta, y tenemos alguna idea de derecho, o somos estudiantes de derecho, o somos abogados, en general, ¿qué es lo primero que se dice cuando se toma una decisión que no nos gusta? Es inconstitucional. ¿Está bien? Es lo primero. Todos los medios, no sé, Alberto hace tal cosa, Macri hizo tal otra, Cristina hizo tal otra, eso es inconstitucional. ¿Está bien? Con lo cual, lo constitucional o no nos importa y nos pone en algún punto en lo permitido y lo no permitido. ¿Está bien? Y a su vez eso también nos lleva a otra cosa, lo bueno y lo malo. Pero vamos a dejarlo por fuera, eso por ahora. Entonces, ¿cómo justificamos, si nos interesa la democracia, tener una Constitución? Y ahí vienen las distintas, y viene el texto que hacía referencia a Ariadna, respecto de cómo justificar la existencia y el respeto a una Constitución. Porque si nosotros vamos a enseñar derecho constitucional, decimos que es inconstitucional, decimos que la Constitución dice tal cosa, bueno, tenemos que poder expresar y fundar porque eso es relevante. ¿Está bien? Sí, Patricio. Para ponerlo en los términos más gráficos y burdos posibles, es un documento que lo escribieron 28 tipos en 1853 y que en su gran mayoría no fue tocado, o en una parte muy fundamental casi que no fue tocado. Entonces, ¿por qué aceptamos gobernarnos bajo las reglas, los principios de estas 28 personas, ricos, hombres, hacendados, ilustrados, hoy? Es una gran pregunta que tiene el derecho constitucional y la teoría constitucional. ¿Cómo eso nos parece justificado, normativamente aceptable? ¿Se entiende la pregunta? Parecería que es ilógico sostener que somos democráticos cuando nos gobernamos por las reglas, las premisas y los valores de los padres fundadores. Eso es la pregunta. Bueno, pero Patricio, siempre existe la posibilidad de renovar la Constitución. Por eso, pero lo que está, por eso, Lorena, les pido que escuchen bien. Estamos hablando, ya la segunda clase vamos a hablar de reforma constitucional. Lo que estamos hablando es
que para modificar, para tomar las decisiones que querramos, tenemos una Constitución que nos impone límites. Y si queremos vencer esos límites, tenemos que cumplir los propios términos de esa Constitución. ¿Está bien? Con lo cual, las decisiones que tomamos las tenemos que hacer respetando eso. Porque si no, son inválidas, supuestamente. Ya vamos a ver todo el problema de la validez y demás. Pero, por más que la pueda reformar, tu objeción, Lorena, en este caso, es improcedente, porque la tengo que reformar cumpliendo los pasos de la Constitución. Entonces, y eso me impone un límite, y estamos discutiendo si ese límite está justificado o no. Y ahora vamos a recorrer algunas razones que se dan para fundamentar la vigencia de una Constitución en un sistema democrático, las vamos a rebatir, ¿está bien? Y vamos a ir construyendo entre todos, ¿está bien?, las razones que nos permitan tener una segunda clase, porque si no logramos fundar de que la Constitución es algo deseable o que está justificado, cerramos este curso acá, ¿está bien? Y no perdemos el tiempo los miércoles a la mañana. La primera fundamentación que se utiliza para sostener la vigencia de una Constitución es que es el resultado de un acuerdo democrático. ¿Está bien? Nos podrían decir, nosotros venimos a decir, mire, la Constitución es, no hay ninguna razón para que nosotros hagamos caso a este texto, ¿está bien? Nosotros somos soberanos, somos libres de decidir, ¿está bien? No hay ninguna razón para atarnos a una norma, a un límite, nosotros somos grandes y podemos tomar las decisiones que querramos. Entonces, bueno, una posibilidad sería decir, no, bueno, esperen, este límite no es un límite que vino del cielo, ¿está bien?, sino es un límite impuesto como el resultado de un acuerdo democrático previo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué problema les parece que puede tener esto en la Argentina? En todo el mundo. Que no fue tan democrático. Perfecto. Es falso. El presupuesto, muy bien, Martina, que el presupuesto sobre el cual se funda el argumento, que es que tiene un origen democrático, es falso. La Constitución argentina, al igual que la Constitución norteamericana, por poner dos ejemplos, no fue el resultado de un acuerdo democrático. En la Convención Constituyente de 1853 y la de 1860, peor todavía, no participó ninguna mujer, ningún trabajador, ninguna persona de color. Solo participaron una decena de grandes hacendados, representantes políticos de esos sectores hacendados y dueños de la Argentina, sectores propietarios, blancos, hombres, que definieron las reglas. Entonces, alguien me podría decir, bueno, que nosotros no hayamos estado, ¿está bien?, no implica que no haya sido democrático. Entonces, la respuesta a ese argumento, y esto vamos a trabajarlo todo el cuatrimestre, argumento contra argumento, argumento contra argumento, eso es la abogacía y eso es el derecho, ¿está bien? Argumentación. Se diría, bueno, ¿se imaginan que algún antecedente de ustedes, algún tatarabuelo, habría podido participar de esa reunión? Y la respuesta... No. Sí. Perdón. Sí, Yo quería decir que a esto se le puede responder también que aunque no hayan sido creadas en un ambiente democrático, eso no quiere decir que las reglas no sean válidas. Entonces tal vez nosotros las aceptamos porque las leemos y nos gustan, estamos de acuerdo, entonces se puede contrarresponder, me parece. No te entendí bien, Lucía, me pareció inteligente, pero no te entendí la primera parte. Usted dijo que no fue creado en un acuerdo democrático, la Constitución. Pero eso no quiere decir que esté mal y que nosotros no lo aceptemos, porque tal vez para nosotros esas reglas son válidas. Hay un texto que habla más o menos de esto, que compara las normas creadas en un gobierno de facto y las normas creadas en un gobierno democrático. Muy bien, Lucía, muy bien. Bien, efectivamente, bueno, Nino y muchos otros hablan de que
vos te estás metiendo ya en el problema de la validez, está bien, que es un tema de la segunda clase, está muy bien. Efectivamente, podría, bueno, el hecho de que no sea democrático no implica per se que esté mal. ¿Por qué? Porque nosotros los consideramos justificados, nos parece, estamos de acuerdo con los límites que fijan. Ok, pero bueno, ahora el primer argumento había sido que era el resultado de un acuerdo democrático y la realidad es que no lo fue, ¿está bien? En ninguna posible reconstrucción tampoco, ningún antecedente nuestro, ya te doy la palabra Patricio, habría podido participar de esa reunión, lo hubieran sacado a patadas, ¿está bien? Con lo cual, que fue el resultado de un acuerdo democrático, no puede ser la fundamentación porque no pasó. Tiene que haber otra razón. Sí, Patricio. Puede ser la que vos decís, Lucía, que sea la razón, pero no que fue un acuerdo democrático. Respondiendo a lo que dice Celeste en el chat, si uno ve los reportes periodísticos de la época, de cuando se hicieron en algunas provincias se hicieron elecciones constituyentes, en otras directamente lo designó el gobernador. Los reportes periodísticos muestran que hubo fraude, que hubo intimidación, que en los pocos lugares donde hubo algún tipo de elección, votación, no se hubiera considerado, o sea, los propios reporteros muestran que fue todo menos democrático, todo menos transparente, sino que se rigió básicamente la regla del fraude o de la designación unilateral, así que ni siquiera fue visto como democrático en el propio momento de la elección. Pero a su vez Celeste, está muy bien lo que plantea Celeste, efectivamente tiene un punto, ¿está bien? Y tiene un punto además extra, Celeste, de que es que ninguna revolución se hace a través de un procedimiento democrático. Ninguna revolución en el mundo, en la historia, se ha hecho democráticamente, ¿está bien? La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Inglesa, la Revolución Rusa, la Revolución de Mayo, ¿está bien? Son todos actos de fuerza, ¿está bien? Que tienen... Profesor, sí. Una de las justificaciones también podría ser que fue para organizar un territorio, porque antes de que hubiera una constitución nos regíamos por pactos, pactos entre provincias, como que no estaban las reglas claras, creo. Fue por un tema de organización. Bien, el tema es que te respondo al igual que Celeste, como una posible, como una buena, entiendo, una buena respuesta, ya te doy la palabra Candela, es que, bueno, ok, frente a ese supuesto canon democrático original, pseudo, bueno, tengo el argumento del paso del tiempo. ¿Por qué? Hoy no lo entiendo democrático. Entonces, pasaron 200 años, ¿por qué le tengo que seguir dando bolilla a lo que entendieron democrático en ese momento, si así lo hubiera sido? Más allá de que les garantizo, y esto está documentado, de que nadie, ni en Estados Unidos, ni en la Argentina, pensaba que eso era democrático, ¿está bien? Lo cual no quiere decir que esté mal, porque, de vuelta, tenemos que eliminar la asociación directa entre determinado concepto y bueno o malo, ¿está bien? ¿Fue democrático? No. ¿Fue malo? Para mí fue bueno, pero no, eso no implica que sea democrático, ¿está bien? Candela. Hay cosas muy buenas que no son democráticas, ¿está bien? No es que lo democrático es bueno, lo no democrático es malo, ¿está bien? Ahora, profe, sí. ¿puedo agregar algo? Bueno, esto son sucesos históricos que son muy parecidos, pues. Eso es lo bueno de hacer el intercambio cultural, de que hayamos personas de varios países. Porque vamos a recordar que la independencia latinoamericana pues, fue desarrollada y llevada a cabo principalmente por blancos criollos que conformaron en aquel momento oligarquías que posteriormente pues, se convirtieron Denis, te paro un toque para poder avanzar. Ya no estoy del todo de acuerdo con lo que decís, porque las clases populares jugaron un papel fundamental durante las guerras de independencia y después las clases dominantes latinoamericanas las dejaron a un lado. Pero eso lo podemos discutir después. De hecho, hay un texto sobre eso
que vamos a hacer referencia después de las distintas corrientes, pero está claro lo que vos decís, la revolución Pero latinoamericana... quienes tomaban las decisiones eran realmente los oligarcas. O sea, si bien las clases populares jugaron un papel determinante en toda la independencia latinoamericana, pero a la hora de tomar las decisiones, pues siempre fue la oligarquía en aquel momento la que tomaba las decisiones. Y al ser así, realmente no era democrático. Está bien. Yo creo que no es así y no era democrático igual. O sea, que los sectores que podían tomar las decisiones no eran necesariamente oligárquicos y no lo transformaban en democrático. ¿Está bien? A lo que me interesa es que la Constitución argentina y las constituciones que nos rigen no son el resultado de un acuerdo democrático y a su vez tienen el otro problema adicional que es el paso del tiempo. ¿Por qué seguir haciéndole caso a lo que decidió alguien hace 200 años? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El núcleo de eso, de hecho es lo que se discutió durante el proceso constitucional norteamericano, es que también se había discutido en Francia, en Estados Unidos los que llevaban la voz cantante de esta posición eran Jefferson y Paine, dos revolucionarios estadounidenses, que planteaban de que los muertos no eran nada. ¿Está bien? Que las decisiones los tomaban los vivos. Con lo cual, lo que decidieron los muertos, está bien, lo tenemos en cuenta, nos condiciona, pero no hay ninguna razón para seguirles o darles el mote de palabra santa o permitir que nos limite. Contra eso estaban las posiciones de Madison, Hamilton y Jay, por ejemplo, pero sobre todo Madison, que están todas recopiladas en una obra que se llama El Federalista, está bien que algunos textos vamos a ver y siempre vamos a referenciar, que le decían, no, bueno, la Constitución es necesaria para limitar a la mayoría, al pueblo, no queremos al pueblo tomando decisiones, eso es anarquía, ¿está bien? Pero vamos paso a paso. Con lo cual, otra posición para defender la vigencia de la Constitución es el consentimiento tácito. ¿Está bien? Bueno, estamos, como no dijimos que no estamos de acuerdo, bueno, lo consentimos. Bueno, eso es muy tramposo, porque el consentimiento tácito, primero es un mal mecanismo para tomar, para entender que hay manifestación de la voluntad, ¿está bien? Y después porque no se puede explicar de dónde sale esa falta de rebeldía, si es por la cantidad de opresión, ¿está bien? Si es por el acostumbramiento, pero no nos dice nada sobre que esté justificado, ¿está bien? Para ir al ejemplo de ya no me acuerdo si de Ariadna o de Ari, creo que de Ariadna, de Ulises, que es un ejemplo un poco más interesante. ¿Ustedes saben cuál es el ejemplo de Ulises y las sirenas? Denis, ¿vos lo sabés? ¿Querés decirlo? ¿Que te corté antes? Ok. No lo sé. Bueno, Ulises y las sirenas es un cuento en términos actuales, una historia griega, en donde Ulises, que era un propietario, un héroe de las guerras griegas, ¿está bien? Tenía que volver a su casa con su amada. Y para volver a su casa con su amada tenía que ir navegando por un mar muy peligroso, en donde había unas sirenas que tenían un canto hermoso, por el cual los hombres perdían la razón, se tiraban al agua y, bueno, se ahogaban. Y no podían llegar a destino. ¿Está bien? Entonces Ulises, que era de todo menos tonto, diseñó una estrategia para llegar a su casa y a su vez quería escuchar a las sirenas de cantos hermosos, con lo cual diseñó el siguiente mecanismo, y es el ejemplo de Ulises y las sirenas. Ulises le pidió a su tripulación que lo ate a un mástil. Toda la tripulación había que remar, ¿está bien? Todos los esclavos remando. Le pusieron, todos los esclavos tenían tapados los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Él era el único que podía escuchar el canto de las sirenas.
a su vez tapándole los oídos también evitaba que sus esclavos le puedan cumplir una orden de desatarlo, ¿está bien? La idea era que no lo puedan desatar, y así llegar a destino y poder escuchar en el medio a las sirenas, y que los esclavos que remaban no puedan escuchar a las sirenas, con lo cual siguen remando, y llegamos a casa, y Ulises se junta con su amada, de cual no recuerdo su nombre. Bueno, y así se hizo. ¿Está bien? Penélope. Penélope, muy bien. El ejemplo de Ulises y las sirenas se utiliza como un argumento, entre comillas, ganador de la necesidad de tener una democracia, de la utilidad de los límites. Y eso le permite a algunos, por ejemplo, a Stephen Holmes, que es un texto que ustedes tienen en el material, y es un ejemplo que da un autor norteamericano que se llama Elster, ¿está bien? Respecto de que les permite sostener que hay límites que capacitan, ¿está bien? Este ejemplo de Ulises y la sirena, de que, bueno, justamente limitarse, o sea, impedir que atarse, le permitió llegar a su objetivo. Entonces, ese límite que se puso le permitió lograr un objetivo final, con lo cual logró más libertad. ¿Alguien puede detectar algún problema en el ejemplo de Ulises y las sirenas para fundamentar la vigencia de una constitución en una sociedad democrática? Que solamente Ulises pudo escuchar las sirenas y no los esclavos porque tenían tapados los oídos. Bien, O sea, que solamente uno pudo y el resto no, para sacrificarse por los demás. Bien, va por ahí. Yo creo que... Ignacio y después Agustín. Primero Ignacio y después Agustín. Perdón, debemos confiar en la interpretación de Ulises. ¿Cómo no te Tenemos que escucho? tener confianza ciega en lo que interpreta Ulises. Tenemos que tener una confianza ciega en lo que interpreta Ulises. Muy bien, Ignacio, ahí te entendimos perfecto. Sí, Agustina. Yo creo que se toma en cuenta lo que quiere quizás la mayoría o lo que estaría bien para el bien común, qué sé yo, dejando de lado algunas minorías o no tomando en cuenta lo que todos quieren. Claro, pero mirá vos, Agustina, en el ejemplo de Ulises, también de si lo que vos planteás está bien o mal, en el ejemplo de Ulises, como bien dice Celeste, el único que toma la decisión es Ulises. O sea, no es que la mayoría limita a la minoría, lo cual podés, no sé si me lo permito poner en discusión que eso estaría bien, ¿está bien? Pero, digo, en el caso es uno que determina la conducta de todos los demás. Con lo cual sería, el ejemplo es ese, Ulises, para escuchar él, determina todas esas acciones, ¿está bien?, para lograr un objetivo. Y el problema, como bien señalaba Celeste e Ignacio del ejemplo de Ulises y las sirenas, es que, en todo caso, el ejemplo de Ulises y las sirenas permitiría fundar la imposición de un autolímite. O sea, que nosotros decidamos limitarnos, pero no permite fundar que otros nos limiten, porque Ulises limita a todos sus esclavos, que además son esclavos, digo, no sé si dieron cuenta el detalle, ¿está bien? Para escuchar él. Con lo cual, el único que se benefició de ese límite fue él. Con lo cual, parecería que el ejemplo de Ulises y las sirenas lo que hace bien es reconstruir la realidad, el ser del límite constitucional, que es que las clases dirigentes, los que escribieron la Constitución, nos limitaron a todos para liberarse ellos. Podría ser reconstruido el ejemplo de Ulises y las sirenas exactamente al revés. Es decir, bueno, yo no puedo hacer nada, ¿está bien? Pero vos escuchás la sirena, le ponés rock and roll, llegás a ver a tu amada, tenés 40 esclavos, ¿está bien? Entonces,
todos reman menos vos, sos un capo. Pero nuestro ideal es otro, es que en el barco todos tomemos decisiones, todos cumplamos funciones, y que no estén unos determinados para remar y otros determinados para gozar. ¿Está bien? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nos parece inaceptable que haya alguien que esté determinado a sufrir o a trabajar y otro que esté determinado a valerse de ese sufrimiento ajeno. Entonces, el ejemplo de Ulises, al contrario de fundar que la Constitución es un límite que capacita, ¿está bien?, parecería fundar que es un límite que capacita a algunos en detrimento de otros. No sé si me siguen. Buenos días, buenas tardes, profesor. Hola, Jasmine, ¿cómo estás? Bien. Quería preguntarle cómo llegaban a beneficiarse los que redactaron o los que crearon la Constitución, porque eso no me queda claro. O sea, ¿qué beneficio? Se hacen normas para su propio beneficio. Fíjate que el argumento de Ulises es parecido, si ustedes quieren verlo, al argumento que utiliza Madison en el Federalista 10, en el Federalista 50, 51. Básicamente, ¿cuál era lo que ellos tenían en mente? Ellos hicieron la Revolución Norteamericana, lograron la independencia, y ahora tenían que hacer la Constitución. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para justificar esa Constitución? Y lo que dice Madison ahí es básicamente que hay ciertos valores, ciertos derechos, ciertos principios que esa generación encontró que eran los fundamentales para organizar una sociedad. La propiedad privada, la libertad, ciertos derechos que ellos consideraban inalienables. Ellos decían algo así como verdades autoevidentes. Entonces ellos tenían el objetivo ese de alcanzar esos objetivos, digamos, tenían el objetivo de alcanzar esos principios, de proteger esos principios. Básicamente, en la metáfora de Ulises sería llegar a Ítaca y estar con Penélope. Y al mismo tiempo Madison veía un problema similar al que veía Ulises, que es básicamente que en el proceso iba a encontrar ciertos obstáculos. Ulises sabía que iba a encontrar las sirenas, el canto de las sirenas. Y Madison decía algo así como, en el proceso de proteger estos derechos, estos principios, vamos a encontrar, por ejemplo, el problema de las facciones. Es decir, algo así como que las mayorías iban a querer destruir, violar los derechos o esos principios que ellos habían encontrado, es decir, los derechos de las minorías. Entonces, en la metáfora de Ulises, para Madison, ahí está, el canto de las sirenas es la democracia, el pueblo, intentando obstaculizar el logro de esos objetivos y esos principios que ellos habían identificado. Entonces, para Madison y para Ulises, esta imposición de ciertas reglas que ellos creían que tenían que perdurar en el tiempo, ser atemporales y regir para el resto de las generaciones, estaba justamente la limitación a esos cantos de sirenas populares. Entonces, tanto Ulises como Madison diseñaron una serie de reglas, una constitución, para justamente evitar que ese canto de sirenas nos lleve por el mal camino y nos impida proteger, consagrar esos derechos, esos principios autoevidentes que ellos habían divisado, que habían encontrado. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, la idea de Ulises fue muy parecida, implementada por Madison a la hora de justificar la Constitución. Bien, entonces, este ejemplo de Ulises, que tiene varios problemas, primero cómo se toma la decisión, y segundo, es el tema de las generaciones futuras, porque de vuelta, tengan en cuenta de que acá no estamos discutiendo, nadie discute la legitimidad de los límites autoimpuestos, ¿está bien? Yo quiero bajar de peso, me autoimpongo no comer chocolate. Nadie dice que eso es ilícito, que es inválido.
¿Está bien? El problema es si Patricio me quiere decir que no puedo comer chocolate. ¿Quién es Patricio para decirme que yo no puedo comer chocolate? ¿Está bien? Una cosa es que decidamos nosotros, si estaríamos en un aula, no fumar. ¿Está bien? Nadie discute las decisiones, los límites autoimpuestos. El tema es si otros nos pueden limitar, nos pueden condicionar, nos pueden mediatizar para lograr objetivos que se fijaron ellos. ¿Está bien? Son objetivos, vos me preguntás, Jazmín, ¿en qué se benefician? Se benefician de múltiples maneras. Por un lado, establecen los objetivos propios. Y nosotros tenemos que, los demás tienen que cumplir su rol para que ellos puedan obtener los beneficios que eligieron. Quizás son los mejores del mundo y son beneficios para todos, ¿está bien? Pero están decidiendo por mí. Y yo soy plenamente capaz y digno, con lo cual tengo noción de mis propios intereses y quiero discutirlos. Quiero poder discutirlos. No acepto que otros hace 200 años determinen lo que es bueno y malo para mí. ¿Por qué? Porque yo soy soberano como parte del pueblo. Y por otro lado, se benefician en que establecen las formas de gobernar y las formas de acceder a los puestos de poder. No por casualidad el presidente debía ser católico, no por casualidad para ser senador tenías que tener determinada renta, no por casualidad para ser miembro de diputados o senadores tenías que tener determinada edad, o se elegían de determinada forma, y no por casualidad se eligió un poder judicial que es electo de determinada forma y tiene determinados poderes, con lo cual vos construís, o los padres fundadores construyen, la estructura sobre la cual después se va a desenvolver todo. Y después esas estructuras condicionan muchísimo que vos no puedas torcer el rumbo, y eso se ve en la historia. Vos ves que, qué sé yo, asumió Macri, quería hacer una cosa, no podía. Asumió Kirchner, quería hacer una cosa y no podía. Digo, a Méndez si uno está de acuerdo o no, digo, esa estructura te condiciona muchísimo. Entonces, poder discutir esa estructura es consustancial con la democracia. Pero digo, y ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya te permito, Lorena, dame que cierro y te escucho. La idea de Ulises le sirve a Holmes y a Madison, digo, porque también de que yo lo discuta, es un ejemplo que se utilizó para fundar nuestra Constitución, y la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿está bien? Con lo cual no es una idiotez el ejemplo de Ulises y la sirena, más allá de que muchos lo encuentran superado. El propio Elster, que escribió y fundó toda su teoría sobre Ulises y las sirenas, luego escribió otro libro al que tituló Ulises desatado, como para que ustedes se den una idea de los problemas que tiene la historia de Ulises, Penélope, Ática y sus esclavos. Pero la idea que toma Holmes de esto, que es una idea interesante, es esta idea de los límites que capacitan. Entonces dice, limitando, la Constitución cumple un rol democrático, dice Holmes. Y con esto vamos a terminar y seguimos después del break. Dice, si yo limito, si yo determino de antes cómo se toman las decisiones, bueno, no voy a tener que volver a discutir cómo se toman las decisiones. Y eso me va a poder permitir discutir sobre una base más firme y tomar otras decisiones que si no, no podría tomar. Porque si tengo que volver a discutir cada vez cómo nos vamos a poner de acuerdo, ¿está bien? Si va a ser por mayoría, por consenso, por unanimidad. Bueno, vamos a estar gastando tiempo en discutir eso. Si tenemos eso fijado de antemano, dice Holmes, eso nos permite sentarnos a discutir con determinadas reglas de juego y jugar con esas reglas de juego. Esas reglas de juego efectivamente nos limitan, dice Holmes, pero nos capacitan para tomar otras decisiones. ¿Sí, Lorena? ¿Se entiende esto? Esa es la idea de Holmes. El tema de Holmes, y que es toda una discusión, es a qué límites nos referimos. ¿Está bien? Si son límites sustantivos, o sea, si hay decisiones que yo no puedo tomar, o si son límites procedimentales, las decisiones las tengo que tomar de tal manera, y a su vez todo esto se va a jugar, como bien dijo Lorena antes, se va a jugar en la clase que viene, en reforma constitucional. Bueno, ¿cómo puedo modificar esto? Si es más fácil modificarlo, la tensión está más disuelta. Si la Constitución es muy difícil de modificar, todo esto se complejiza y se tensiona más. Imagínense el caso de Chile, que tiene una Constitución que no se puede reformar. Bueno, están en un problema enorme, ¿está bien?
¿Por qué? Porque para cambiar algo tenés que romperlo. Y la idea, a su vez, también de las constituciones, también de los padres fundadores, es que el sistema del juguete no se rompa. Entonces, para que no se rompa, está la válvula de la reforma constitucional. Mientras más difícil sea utilizar esa válvula, más se va a tensionar, mientras más fácil sea la distensión entre democracia y constitución, va a tener una salida sistémica. Sí, Lorena. Sí, no, igual lo que te iba a preguntar es con respecto a la clase que viene. Pero el Entonces lo tema dejamos es... para la clase que viene porque venimos reatrasados. Claro, porque sí, en realidad, digamos, si hay, digamos, tanta contradicción, digamos, con que nosotros tenemos una constitución que fue muy anterior y tal vez estamos en alguna discrepancia ahora. En realidad, digamos, la reforma que se hace siempre es una decisión política, nunca es una decisión del pueblo. Bueno, después lo discutimos la clase que viene. El pueblo tiene decisiones políticas, ese también es un punto clave. Sí, pero generalmente cuando se hizo la última, digamos, la modificación fue en realidad pura y exclusivamente política. Bueno, La reforma del 94. Está bien, entiendo lo que decís, está bien. Igual no categoraría en política o del pueblo como cosas. Sí, como sí, total. Pero entiendo que vos decís un pacto de élites políticas, de partidos políticos a espaldas del pueblo. Bueno, está bien, lo podemos discutir, lo vamos a discutir seguramente en la clase que viene, cómo se hacen las reformas, la historia constitucional argentina de las distintas reformas, pero tranquila que ya vamos a llegar, Lorena, y vamos a poder charlar de eso, que es un tema apasionante. Gracias. No, gracias a vos, Lorena, y gracias a todos por participar. Si les parece, hacemos un pequeño break de 10 minutos, cerramos esto, que venimos retrasados, y hablamos de todos los temas administrativos. ¿Les parece? Y hoy seguramente llegaremos a la 1, que igual estamos dentro de los cánones normales, y la clase que viene vamos a cortar antes. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Sí. ¿A qué hora nos volvemos a reconectar? Nos volvemos a conectar 12:15. Dale. Bárbaro.